Como siempre hacemos, me gusta que hablemos un poco de la historia. Se nos pasó el 9 de julio. En el mes de julio, creo recordar que otras oportunidades en tu programa he estado acompañándote, por eso no quiero ser repetitivo. El feriado del 9 de julio, día miércoles, lo tenemos muy presente. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar realmente? Porque lo fácil es hablar de la casa, se enojan los tucumanos, vos y yo hemos estado mucho tiempo, la casita de Tucumán, la casa histórica de Tucumán, donde se declaró la independencia. Lo que pasa es que a veces uno lo dice con cariño. Lo dice con cariño porque en la escuela y el anteojito y el villiquen nos hablaban de la casita de Tucumán, que había que dibujarla en el cuaderno, había que pintarla. Los tucumanos tienen razón, ¿no? Es la casa histórica, pero casa uno histórica, se lo dice con el corazón. No, lo dice con el corazón, pero no les gusta igual, no les gusta. Y cuenta la anécdota de las diligencias y cómo viajaban los congresales de aquella época. Uno piensa, 1816, estaba todo por hacerse. Nosotros nos quejamos de las dificultades que afrontamos hoy, que no son pocas y que uno entiende las dificultades, las complejidades del mundo de hoy, las privaciones, los contextos poco favorables. Y si nos retrotraemos a esos 209 años, vamos 209 años para atrás y nos vamos a encontrar con un mundo en profundo cambio. Había caído Napoleón, había una restauración absolutista monárquica en toda Europa, estaban mal vistos los movimientos emancipadores americanos que se habían estado dando en los años previos. Tan es así que aparece en el mundo esa idea de la Santa Alianza, donde todas las monarquías absolutistas europeas se reúnen en un congreso, donde la voz cantante la llevaban por un lado Gran Bretaña, Austria y Rusia, tres monarquías, dos de ellas absolutas totales. La inglesa era la monarquía atenuada porque tenía un parlamento y había era un responsable del gobierno ante el rey, pero que surgía del parlamento. Y la inteligencia estaba leyendo justo los otros días la personalidad del príncipe de Talleyrand, que fue un personaje de esos maravillosos de Francia, porque une los tres momentos de la historia francesa. Une la monarquía prerrevolucionaria con la revolución, con los primeros años de la revolución previos al terror jacobino. Después vuelve con Napoleón, los años del consulado y del imperio napoleónico, y finalmente vuelve a la restauración monárquica. Uno de esos hombres que servían para un barrido como para un fregado, era el jefe de la diplomacia francesa, y es el que logra sentar a la Francia que ya no era napoleónica, pero había sido derrotada en Waterloo, y la sienta, y cuando le iban a pasar todas las facturas de todos los costos de las guerras napoleónicas, logra que Francia sea considerada con respeto. Napoleón fue un accidente en nuestra historia, estamos acá sentados para analizar el futuro del mundo y también para protegernos recíprocamente las casas monárquicas. Y así los Borbones volvieron a sentarse en el trono de Francia. Pero me fui un poco inteligente el personaje, porque además habla de la capacidad de ciertas figuras para entender el tiempo que viven. Ese príncipe de Talleyrand entendió el tiempo de la revolución, el tiempo napoleónico y el tiempo de la restauración monárquica. Y esa restauración monárquica es la que ponía en riesgo todo el proceso americanista y particularmente también nuestro proceso emancipador iniciado en 1810. Y uno ve que entre 1810 y 1815, que es cuando empiezan los prolegómenos de la organización de un congreso, donde, bueno, acá hay que abandonar esta idea de estar gobernando a nombre del rey Fernando de Borbón, Fernando VII, que había sido privado de su trono por la invasión napoleónica. Ya estaba liberada España ya se había convertido en aliada de los que derrotaron a Napoleón, y volvía a la Casa Real borbónica también a España. Y Fernando VII se convirtió en un monarca no solamente absoluto, sino absolutista y retrógrado, porque derogó la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, y lo que quería era recuperar todos los dominios americanos a sangre y fuego. Si supieron de eso Belgrano, Güemes, el mismo San Martín, era gravísima la situación. Entonces ahí la inteligencia de esos hombres, y una vez es injusto porque menciona uno o dos, obviamente, a los padres de la patria, pero también hubo otros, que entender el momento. 1816 fue el momento en el que se produce pese al contexto adverso
y complejo, se produce algo extraordinario, porque por un lado se consolida el plan americanista emancipador de San Martín, desde Cuyo, cruzar los Andes, liberar primero Chile, recuperada por los españoles, y después ir por el océano hasta el imperio, a lo que era el virreinato del Perú, corazón del imperio español en América del Sur, y evitar los fallidos intentos que se habían dado de pasar en la frontera norte de lo que hoy es la Argentina y atacar el Alto Perú, que era donde lo único que quedó como medida de contingencia, pero eficaz para contener el avance realista, fue la guerra de guerrillas de Güemes, a quien acabamos de recordar hace muy pocas semanas. San Martín, desde Cuyo, alentando la declaración de la independencia, porque el ejército que iba a cruzar los Andes iba a liberar de los españoles a Chile, pero ¿en nombre de quién? Tenía que ser de un gobierno independiente. Y entonces alimentando la declaración de la independencia desde el Congreso, que era de Congreso General Constituyente. Las dos misiones que tenía eran declarar la independencia y dictar la Constitución. Pudo hacerlo primero, no pudo hacerlo segundo, no llegó, no hizo a tiempo de dictar una Constitución. Tuvo después 1 o 2 intentos más, logró una Constitución en el año 1819, pero una Constitución que era rechazada por los pueblos de las provincias, de lo que eran las Provincias Unidas. Pero previo a eso, la declaración de la independencia, alimentada por San Martín desde Cuyo, expuesta y claramente sostenida por Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, Güemes haciendo fuerza desde el norte con sus gauchos, Belgrano, como lo que fue, como un hombre de Estado, había sido llamado en algún momento a comandar las fuerzas militares, tuvo derrotas y tuvo triunfos, más derrotas que triunfos. Triunfos fundamentales que aseguraron el territorio en el norte, que no siguieran avanzando los españoles hacia nuestro sur. Pero sin embargo, Belgrano era ¿qué? Un hombre de Estado, un hombre de leyes, un hombre de derecho, un hombre de los estudios económicos, que había tenido una misión diplomática en ese contexto complejo que contábamos de la Europa monárquica, de la Restauración, y había recorrido en nombre del directorio, había ido a conocer un poco la realidad de las cortes europeas y ver cuál era el clima para afirmar la independencia de estas tierras. Y en Europa no había buen clima, no había una mirada satisfactoria sobre la creciente anarquía política que vivían estas provincias, que todavía no se habían independizado, pero que además tenían luchas fratricidas, enfrentamientos internos entre caudillos, entre ejército. El ejército a veces tenía que responder a las directivas centralistas de Buenos Aires, en contra de los pueblos del interior, algo que siempre rechazaron tanto San Martín como Belgrano, y la importancia de la independencia, porque nos daba el presupuesto básico, previo a todo. Somos una nación independiente, somos una nación nueva, hay que darle una constitución, pero primero tenemos que organizarnos y definir qué somos en el concierto del mundo. Nosotros hoy hablamos de la Argentina, y la Argentina, como dice alguna vez Nicolás Zumway, fue una invención. La Argentina vino después. En ese momento no había Argentina, había españoles de América, españoles americanos, porque eran súbditos de la corona española. No teníamos una nacionalidad, y lo que los mancomunaba era el destino común de construir un nuevo Estado, construir un país que estaba por hacerse. Entonces yo pienso que hoy, a tantos años, 209 decíamos, tenemos que tener claro que lo que se estaba haciendo era algo absolutamente revolucionario, novedoso, que se enfrentaron contextos absolutamente adversos, en el peor de los escenarios internacionales, porque el miedo era estos absolutistas españoles, en alianza con los absolutistas monárquicos de toda Europa, podían conformar una gran fuerza militar que viniera a invadir y a someter de vuelta a estos pueblos. Y ese era el temor también a la independencia. Independencia sí, independencia no. Sin embargo, la convicción, el coraje, no hay que perderlo de vista, de personas que las voy a nombrar una por una, porque a veces somos injustos. Nosotros decimos 1 o 2 nombres y creemos que ya el Congreso de la Casita de Tucumán, el Congreso que declaró la independencia, los diputados que declararon la independencia, y no, hasta el ejercicio que podemos hacer es empezar a pensar porque los conocemos por las calles donde vivimos, y a lo mejor por alguna etapa de Villiquen, pensemos en ellos.
Francisco Narciso de la Prida, que era diputado por San Juan y presidente del Congreso, Mariano Boedo, diputado por Salta, vicepresidente, Antonio Sáenz, diputado por Buenos Aires, José Darregueira, diputado por Buenos Aires, Fray Cayetano Rodríguez, también diputado por Buenos Aires, como Pedro Medrano, Manuel Antonio de Acevedo, diputado por Catamarca, José Ignacio Gorriti, diputado por Salta, José Andrés Pacheco de Melo, diputado por Chichas, la provincia que ya no integra nuestro territorio nacional hace mucho tiempo, Teodoro Sánchez de Bustamante, diputado por Jujuy, Eduardo Pérez Bulnes, diputado por Córdoba, Tomás Godoy Cruz, un hombre fundamental porque era el emisario de San Martín, se carteaban con San Martín, cuando San Martín lo compelía a vamos con ese Congreso y declaren la independencia, él le contesta en una carta, declarar la independencia no es soplar y hacer botella. Pedro Miguel Arauz, diputado por Tucumán, Esteban Agustín Gascón por Buenos Aires, Pedro Francisco de Uriarte por Santiago del Estero, Pedro León Gallo por Santiago del Estero, Pedro Ignacio Rivera, diputado por Misque, otro de los territorios del norte que hoy no integra la patria, Mariano Sánchez de Loria por Charcas, José Severo Malavia, diputado por Charcas, Pedro Ignacio de Castro Barros, diputado por La Rioja, Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, de Córdoba, José Colombres, José Ignacio Tames, diputado por Tucumán, Fray Justo Santa María de Oro, por San Juan, José Antonio Cabrera, por Córdoba, Juan Agustín Maza, por Mendoza, Tomás Manuel de Anchorena, por Buenos Aires, José Mariano Serrano, por Charcas, y el secretario que leyó el acta de la independencia y que es una figura a la que estamos acostumbrados a ver en todas las formaciones de gobierno desde nuestro primer grito de emancipación en 1810, Juan José Paso, diputado por Buenos Aires, que había integrado la primera Junta de Gobierno Patrio, la Junta Grande, los dos triunviratos, y que ahora estaba en la provincia de Tucumán, en San Miguel, declarando, leyendo el acta de la independencia, que se escribió en castellano, en español, y se tradujo, y están los ejemplares, a los idiomas de nuestros pueblos originarios, en Aymara y Quechua. Así que feliz independencia, no dejemos de celebrarla, no dejemos de tenerla presente. Independencia es emancipación, es aprender a vivir como adultos, sin tener un tutelaje que nos dirija. Bueno, eso es la construcción de una patria verdaderamente independiente, se hace todos los días y no solamente con un acta declaratoria que fue necesaria que se dictara, pero que todos los días tenemos que ratificarla con hechos y con compromiso como ciudadanos. Aplaudiría de pie, pero se me salen los auriculares. Maravilloso. Mientras hablabas, yo iba haciendo memoria de todas las calles. Calles de varios barrios, porque hemos hablado Recoleta, de Villa Crespo, Palermo. Exactamente, Flores, Fray Cayetano Rodríguez, Flores, es tu barrio. Estaciones de subte, claro, Castro Barros, claro. Así que uno va haciendo memoria. Y qué lindo esto que los más jóvenes aprendan por qué esos nombres, bueno, de acá vienen esos nombres. Pero mientras hablabas también, pensaba, cuando hablabas de estas guerras internas y del interior y la nación, digo, ay Dios mío, tantos años después, y más o menos andamos por ahí. El problema cultural argentino histórico de enfrentamientos y antinomias está presente desde 1810, sí, claro. Ha habido enfrentamientos de todo tipo, miradas lo suficientemente dicotómicas como para impedir buscar lo que nos unía y privilegiar lo que nos dividía. Bueno, el desafío sigue siendo ese. 209 años después, sí, qué lástima, ¿no? Seguimos diciendo que nosotros somos un pueblo solo y que como argentinos tenemos un destino común. Ahora, no fue fácil construirlo, no. Y todos los días tenemos que ratificarlo. No tenemos que estar uno en contra del otro, la mitad contra la otra mitad. No crece nadie así, no se desarrolla ningún país. Hay cuestiones básicas sobre las cuales tiene que existir, que yo estoy convencido que existen, porque si no, no se hubieran logrado cosas que parecían imposibles hace 50, 40 años atrás, y que sin embargo se dieron. Yo creo que la construcción de esos consensos democráticos básicos siguen siendo fundamentales y que no son imposibles, los ejemplos están a la vista. Sí, claro.
Perlitas, voy a ir con perlitas de 1816. ¿Se perdió el acta original de la independencia? No. Porque el otro día un historiador en un canal de televisión dijo que el acta original se había perdido. No, porque además hubo un acta y hubo reproducciones, porque además contaban con esas imprentas móviles que en ese momento se usaban mucho, así que no, imposible. Y la otra, ¿qué edades tenían Belgrano, San Martín? Eran hombres jóvenes. Eran jóvenes llamados a ocupar altas responsabilidades siendo muy jóvenes. Tan es así que, por ejemplo, San Martín se casó ya siendo adulto para esa época por la expectativa de vida. Igual San Martín fue longevo, no así Belgrano. Sí. Belgrano se muere a los 50 años. Es tremendo eso. Un hombre y uno habla de él como si hubiera vivido 200 años, ¿no? 30 años de carrera, hizo tanto, antes de 1810 y después de 1810, porque era un lúcido, era alguien sumamente inteligente, estudioso, capaz, generoso, bueno, solidario. San Martín lo dijo, yo ya lo dije acá, es lo mejor que tenemos en América. Y San Martín, los que conocemos un poco de los escritos, de las obras, lo que han quedado de testimonios, los documentos, no era de regalar elogios porque sí. Tenía que ser muy grande Belgrano para que San Martín lo considerara lo más grande que tenemos en América, porque hubo muchos grandes en ese momento en América, él mismo, que seguramente San Martín esperaría que se reconociera, y tenía un concepto alto de sí mismo y de su misión y de su obra, pero decir eso de Belgrano habla de la dimensión del personaje. Eran hombres jóvenes, en general. Hubo otros un poco más añosos, estábamos hablando recién de Fray Justo Santamaría de Oro, era un poco mayor. El presbítero Manuel Alberti, miembro de la primera Junta de Gobierno Patrio, de hecho es el primero que fallece, estando en funciones, en ejercicio de su cargo. Pero eran hombres jóvenes, y es cierto, la expectativa de vida en ese entonces, por diversas razones, sí, claro, no existían, así había medicamentos, todo, pero mucho más limitado. Claro. La gente moría más joven. Pero por la fuerza, por todo lo que hizo, uno cree que... Y no, eran muy jóvenes. No, eran gente muy joven. Sí. Lo otro, siempre estamos nombrando hombres, pero el papel de la mujer era estar presente, pero más... En un papel absolutamente secundario, producto de una cuestión cultural. Vivíamos en sociedades de carácter patriarcal. Hoy se habla un poco menos de eso. Hace 6, 7 años atrás, cuando se dio todo este gran movimiento feminista que ayudó mucho porque cambió situaciones no solamente legales, sino culturales, entonces se empezó a tomar dimensión de esto. Son muy pocas las que tienen una presencia protagónica en el proceso emancipador. No es que no están cumpliendo otro rol. Claro, ahí va yo. Cumpliendo otro rol. Las damas de Cuyo, para San Martín, eran importantes, para ni hablar de aquellas, por ejemplo, siempre hablamos de Juana Zurduy, hablamos de Dolores del Valle, Remedios del Valle, perdón, pero claro, la señora de Rosas, Encarnación Escurra, era una verdadera caudilla. No están muy partícipes Rosas y ella del proceso independentista, ellos aparecen después en nuestra historia, pero a veces hay cuestiones que surgen para la discusión política, decir, no, porque Rosas, no, un momentito, Rosas, en el proceso independentista se hacía rico con el comercio de cueros, con la salazón de las carnes. Rosas se ocupó de formar una gran fortuna en esos años. Después entra la vida pública, casi diría porque empieza a haber huecos, porque empiezan a desaparecer liderazgos importantes de la primera veintena de nuestra vida independiente. Para 1830, que es cuando Rosas es un hacendado importante, entra a tomar un cierto protagonismo que no tuvo en todo el proceso anterior, si bien él ya era un joven, pero dedicado a otras cuestiones, a cuestiones más de carácter privado. La casa de Tucumán, la casa histórica de Tucumán, ¿era como la conocemos hoy o era distinta? No, está reconstruida. Creo que ahora reproduce, de acuerdo a lo que yo he podido ver, reproduce un poco el modelo en el que se encontraba cuando fue usada. Después hasta llegó a ser tirada abajo, claro. Pero yo creo que la casa se reconstruye, si mal no recuerdo, no lo tengo ahora presente, alrededor de los años 40 o en el año 40. Y ahí está involucrado todo ese grupo de arquitectos y personalidades que se dedicaron también
a sostener una cuestión de que el patrimonio tenía que recuperar lo que venía de nuestra herencia indohispana, indoamericana. Y ahí te van a aparecer, bueno, Guido, Noel, desde el punto de vista de la obra arquitectónica, pero influenciados también por Lugones, por Ricardo Rojas, que eran los que venían a sostener la cuestión del mito fundacional, del nacimiento de la patria y recuperar lo que de alguna manera la condición de país cosmopolita, con los importantes aportes hechos por las corrientes inmigratorias, había diluido un poco. Entonces ese renacer nacionalista de los años 30 y 40 también fue acompañado por un proceso cultural. Bien. Igualmente, y hablando ahora de todo lo que tiene que ver con turismo, con recorrerla, la Casa Histórica de Tucumán tiene un espectáculo de luz y sonido conmovedor. Para el que vaya a Tucumán, no deje de visitarla porque ese espectáculo, a mí por lo menos la primera vez que lo vi, bueno, nada, me hizo saltar las lágrimas. Y los altorrelieves del patio interior, donde está el mástil, eso es una maravilla también. Está muy linda conservada, está muy cuidada. Está bien, yo hace unos años que no voy. Debo confesar que mi última visita a Tucumán fue en 2018, pero lo pasé muy bien, fui recibido por la directora, entonces directora del Museo Casa Histórica. Aprovecho a decir que... Yo fui para el Bicentenario justo, claro, y estaba precioso. No, estaba bien. Yo aprovecho para solidarizarme con la colega y querida Camila Perochena, historiadora de la universidad, doctora en Historia de la Universidad de Rosario, que tuvo un intercambio, un cruce con el director del Museo Casa Histórica, que es un funcionario político puesto por este gobierno. No es necesariamente no es un historiador, es un funcionario político, y que pretendió en ese diálogo sostener posiciones que tienen que ver con lo partidario de su sector, del sector al que la escribe, que es el oficialismo del presidente Milei, y discutía menoscabando los conocimientos históricos de la colega, de la historiadora Camila. Y además fue una excusa para que las redes y los trolls y los ejércitos... los ejércitos de las redes atacaran la condición de mujer, de historiadora independiente, ecuánime, impecable, muy buena, científica. Sí, a ver, uno puede gustarle más o menos, es historiadora, cuenta los hechos, no los interpreta. Claro. Las interpretaciones son libres, los hechos son sagrados. Ella trabaja de historiadora y lo hace magníficamente bien. Claro. Me solidarizo porque la brutalidad con la que hoy en día las redes funcionan, me parece que hace que tengamos que hacer, aquellos que hacemos medios hace muchos años, ni hablar de tu caso, que sos una profesional de esto, nosotros en los medios no estamos habituados a este clima, de belicosidad, de irascibilidad que se ha naturalizado en todo lo que es la comunicación. Ahora nos vamos a meter un poquito con actualidad de paso, pero algo que dijiste recién, yo creo que en algunos cargos, en todos los cargos, no algunos, en todos los cargos, hay que poner gente idónea. Sí, no es gente el único requisito que fija la Constitución. Claro. La Constitución fija un solo requisito para el cumplimiento de la función pública, que es la idoneidad. Claro. Pero a ver, ¿te ha pasado? No hace falta tener un título universitario, pero ser idóneo de la materia. Pero a lo largo de la historia, ministros de educación que no son educadores, ni profesores, ni maestros, y uno dice, ¿y qué hace ahí? No, pero es abogado. Bueno, pero no es profesor, no es... Bueno. No, puede ser abogado y ser conocedor de leyes o no, pero tiene que haber tenido tiene que haber tenido algún tipo de vínculo con la educación. Lo mismo, para turismo ponemos a un deportista. Hola. Las cosas tienen que hacerse bien, y hay tanta gente que estudió, tanta gente que se preparó. ¿Por qué ponerlo en otras funciones? Si quieren que esté, bueno. El capital intelectual que hay en la sociedad argentina es lo suficientemente rico para poder aprovecharlo y que estén ocupando las funciones para las que muchos están muy preparados, pero otros tantos no tienen absolutamente ninguna preparación y son los que ocupan cargos. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a una tandita que ya me excedí porque lo quería escuchar atentamente. Nos vamos a una tandita y seguimos con más Picadita de los